Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos como varones en esta noche. Gracias, Señor, por cuidarlos, por guardarlos a cada uno de ellos. Y gracias, Señor, por motivar en sus corazones, rendir su voluntad a los que han sido invitados y están hoy día con nosotros. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Una de las cosas que ustedes, una de las cosas que ustedes deben responder es lo siguiente. Como dice, si Jesús vino para salvarme, entonces ya debo ser salvo. Y si yo no sé responder esto, entonces tengo un pequeño problema. Todos sabemos que Jesús vino para salvar. Su nombre significa el Salvador. Y eso lo hemos escuchado desde que tenemos uso de razón, desde que hemos aprendido a leer, hemos aprendido a hablar. Jesús vino hace más de 2000 años. Y la pregunta es, ¿soy salvo? Significa, cuando digo soy salvo, esa pregunta me debe llevar a responder si yo salgo de esta tierra ahora, en este momento, me voy a morar con Dios. Si no tengo esa seguridad, entonces hay un problema. Bien Jesús mintió o bien yo he rechazado o ignoro la salvación. Y por eso en esta noche vamos a hablar el tema de la salvación y la pregunta es, ¿por qué buscar nuestra salvación? Y lo vamos a responder en dos partes. Primero, entendiendo la necesidad, la urgencia de la salvación. Y en segundo lugar, explicando un poco cómo nosotros podemos encontrar nuestra salvación. En primer lugar, quiero decirles que nosotros como hombres, como seres humanos de carne y hueso, estamos en peligro de muerte. Mi vida corre peligro de muerte. Tanta muerte, delincuencia, accidentes, alimentos, el COVID, todo esto está generando peligro de muerte a nuestra existencia. Muerte significa separación. Mi alma se sale de mi cuerpo, se separa de mi cuerpo, es muerte física. Mi alma se separa de Dios, es muerte espiritual. Entonces, muchos de nosotros estamos separados de Dios, pero todavía hablamos, respiramos, y entonces estamos muertos espirituales, solo que estamos todavía con muerte, con vida física. Pero también vamos a llegar a eso. La segunda razón es que mi salud no lo tengo estable. Nadie puede decir a mí no me va a pasar nada. Algunos están buscando ya su quinta vacuna. Entonces, otros se han tomado todas las hierbas que deben tomarse. Otros van a la farmacia y dicen, deme 1 kilo de medicamentos. ¿Por qué? Porque están saturados de medicación. La salud del ser humano no es estable. Lo tercero es ya más algo en la conciencia. Por ejemplo, mi conducta no es agradable delante de Dios. Estuvimos riéndonos hace ratito de la pichanga, de que salió del Ampay de Magali a un conductor de televisión y entonces así como él le han hecho su Ampay a uno, si a nosotros nos siguiera una cámara, de seguro que también encontraría cómo nos pasamos la luz roja, cómo mentimos, cómo tratamos a nuestros hijos, a nuestra esposa. Si nos siguiera una cámara y Magali mandara una cámara para cada uno para ver nuestra conducta y saldría tantos defectos, pero Dios no necesita poner una cámara que las sabe todas. En cuarto lugar, no tengo seguridad a dónde voy después de la muerte. Eso es lo que las personas dicen. Porque no están seguros ni aquí, ni aquí y ni saben dónde va. Por ejemplo, esta es una encuesta, en esta imagen, esta es una encuesta de una empresa de sondeo de Ipsos.
Y hay un 18% que se siente muy inseguro. Tal vez tú estás en eso. Hay un 42% que se siente inseguro. También estás en eso tal vez. Hay un 30% medianamente seguro. Porque tal vez tiene puertas enrejadas o tiene su pistola. Hay un 9% seguro. ¿Por qué estará seguro? Tal vez porque es policía o no sé, tiene familia de policía. Y solo 1% está muy seguro. Ahora, ¿por qué todo esto? El peligro, problemas de la salud, mala conducta, la inseguridad. Porque dice aquí en Hechos 2:40, Pedro dice, y con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y esa es la respuesta bíblica a todos los problemas que tienen los dinámicos del centro, los de todas las ahora hay organizaciones criminales por todo lugar, en el poder judicial, en la policía, en el ministerio público, en todo lugar aparecen las organizaciones criminales. ¿Y qué dice la Biblia? Que vivimos en medio de una generación perversa. Por eso un filósofo dijo de siglos pasados, el hombre nace bueno, la sociedad la corrompe. Y eso ha pasado. Nosotros hemos llegado a este mundo sin saber insultar, sin saber pelear, sin saber emborrachar, ¿no? Pero ya nos han ido enseñando, hemos ido aprendiendo y al final nos ha gustado. Al hombre le gusta lo malo, le gusta hacer lo malo y ahí sigue. Y entonces, eso es la primera razón, que estamos en peligro. Por eso es que nosotros necesitamos pensar en nuestra salvación. En segundo lugar, estamos condenados al fracaso. Y para solamente ponerles un ejemplo, el gobierno que tenemos ahora, ellos se presentaron a nivel nacional y por los alrededores, como ellos lo llaman, el Perú profundo, del campo, del pueblo, a la ciudad, se presentaron como la solución a los problemas. Y ahora, cuando ya están en el gobierno, son parte del problema y no son parte de la solución. Y eso pasó con los judíos, por ejemplo. Los judíos pensaban que estaban bien, pensaban que estaban haciendo lo correcto, pensaban que su razonamiento era lógico. Y después que Jesús resucita, y la gente se entera que Jesús resucitó, entonces Pedro se manda su primer sermón, en Hechos capítulo 3, y Pedro comienza a decirle sus errores a cada uno de ellos. Le dice, mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino. Está hablando de Barrabás, que cambiaron a Jesús por Barrabás. Ahora, mucho se dice, por ejemplo, ¿no?, en las elecciones, es un mal gobierno, cambio. Pero ¿quién lo eligió? Nos equivocamos. Así como nos equivocamos, ellos también, los judíos, se equivocaron. Dos, dice, y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Otro tema que resalta Pedro es ignorancia. Actuamos en ignorancia. Y entonces, eso es una conducta que viene desde antes. No tenemos sabiduría, no tenemos capacidad de hacer las cosas bien, pero sí tenemos una capacidad para malograrla. Como escuché ayer, antes era el comentario del presidente Castillo, que dice, no, metemos las patas, pero no las uñas. Ya, con ese comentario ya dijo todo, ¿no? Entonces, eso es producto de la ignorancia. Ahora, él tiene problemas para gestionar el gobierno, pero ahora vayamos a nuestra propia vida. Tenemos problemas para gestionar nuestra propia vida, para gestionar nuestro hogar, nuestra familia. Tenemos problemas. Y en tercer lugar, Pedro, ¿qué les dice? Ustedes han hecho mal,
no han sabido actuar. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Es arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. ¿Qué le está diciendo Pedro? Tu pasado, tu conducta no ha sido buena y te ha llevado al fracaso. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Es arrepentirte y convertirte. Estos dos verbos, ¿qué significa? Arrepentirse es hacer un cambio en nuestra mente. Eso es arrepentirse. Aquí, en esta imagen de arriba en la azulita, en tu mente necesitas tú ahora llevar a esa imagen, de ese pensamiento de la cruz. Entonces tu mente necesita comenzar a cambiar ahora hacia la cruz. Eso es arrepentir, cambiar en la mente. Pero una vez que cambias en tu mente, ahora la imagen de abajo habla de un giro de 180 grados. Es como que tú estás caminando hacia el norte y tu destino debe ser el sur. Entonces, como has cambiado en tu mente, ahora decides volver hacia el sur. Y eso es lo que Pedro le está diciendo. Ustedes se equivocaron con Jesús, rechazaron a Jesús, siguieron su propio pensamiento, cambien en su mente y ahora regresen hacia Jesús. Eso es lo que está diciendo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que ustedes van a obtener perdón y va a venir un tiempo de refrigerio. Tiempo de refrigerio es venir con tiempo de gozo, de paz, de tranquilidad. Algo que nos hace falta a muchos, tener ese tiempo, ese estado de paz en nuestro interior. Para ya no tomar tantos ansiolíticos, para no tomar tantas pastillas que nos ayuden a dormir. En tercer lugar, les hablé del peligro, les hablé de nuestra conducta, cómo nos lleva al fracaso. Y en tercer lugar, quiero decirles a cada uno de ustedes, esto es el tiempo para tu vida y para mi vida. Dios siempre nos da un tiempo, y el tiempo no es mañana, el tiempo no es pasado, el tiempo es ahora. Y aquí hay un ejemplo de un hombre que era romano, era el carcelero de Filipo. Y estaba preso Pablo y Silas, ahí enrejado, y vino un temblor, el Señor produjo el temblor, se abrió la puerta, y los presos que estaban adentro huyeron, porque se abrió. Pero entonces el carcelero dijo, ahora se escaparon los presos, me van a matar. Y él quería matarse. Tomó su espada y entonces ahí es donde se levanta Pablo y le dice, no te suicides, nosotros estamos aquí. No nos hemos escapado. Y entonces por eso dice el texto, después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque le hablaron de la salvación. Y entonces, cuando él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Para librarme de la muerte, para librarme de la condenación, para librarme de las amenazas. ¿Qué debo hacer? Y la respuesta de Pablo es, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Cuando se habla de salvación, se habla de liberarnos de peligros. Se habla de restaurar o de fortalecernos para que la enfermedad no se agrave en nosotros. Cuando se habla de salvación, se habla, por ejemplo, cuando Dios tiene que limpiar nuestros pecados para que ya no seamos condenados por Él. Cuando se habla de salvación, se habla de que nosotros podemos tener la vida eterna. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a este romano que no había conocido a Jesús, cree en el Señor Jesús. Y este romano dice en el texto que creyó él y toda su casa. Este hombre se salvó. Y entonces, ¿cuándo fue el tiempo para salvarse a este hombre? En ese momento que escuchó esa palabra, cree en el Señor Jesús. Y si tú estás escuchando y tú crees en el Señor Jesús, entonces ahí está la promesa. Dice, serás salvo. No le dice, puede ser, quizás, tal vez. Dice, serás salvo. Y entonces, ya ahora hay peligro, hay el momento para salvarse, pero ¿cómo se da esto? ¿Qué tengo que hacer yo para poder salvarme?
Y entonces aquí les explico que solamente se salvan los que reconocen la obra de Jesús, como le dijo a este hombre carcelero: cree en el Señor Jesús. Jesús, hay un libro que se ha escrito, por ejemplo, 100 profecías cumplidas por Jesús, previas al nacimiento. Había 100 profecías y Jesús, cuando viene, cumple esas profecías de lo que se decía acerca del Mesías y la cumple él. Y entonces, ¿qué es lo que Cristo dijo? ¿O qué es lo que Cristo ha hecho? Pablo dice a los Corintios: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Si yo quiero salvarme, yo quiero librarme de los peligros, de la condenación, y quiero tener la vida eterna, entonces yo necesito, en primer lugar, reconocer que Jesús vino en carne y sangre, como dice la Biblia, que murió en la cruz, que bajó a la tumba su cuerpo, que fue sepultado, pero que resucitó. Entonces, si yo no solamente debo saber como información, sino debo tomar esto como verdad, que así fue, que así es, para mí. Para otros tal vez ese es ¿cómo se llama? Una fábula, un mito, ¿ya? Pero para mí, si quiero salvarme, conforme a lo que está escrito, yo tengo que aceptarlo como verdad. Si no hago eso, entonces no voy a poder encontrar mi salvación, porque Jesús es quien me salva por medio de su muerte, por medio de su resurrección. Entonces, reconocer la obra de Jesús. En quinto lugar, se salvan los que creen en la persona de Jesús. Una cosa es saber por historia, por conocimiento general de Jesús, pero otro muy diferente, creer en Jesús. Creer es identificarse con Jesús. Creer es mirar a Jesús y decir: tú eres capaz de hacer algo por mí, y poner mi vida bajo el gobierno de Jesús. En otras palabras, darle la llave de mi corazón, la llave de mi vida, y decirle: Señor Jesús, yo he fracasado, yo he intentado hacer muchas cosas buenas, pero no la hice. Pero Señor, ahora yo quiero ponerte mi vida en tus manos. Quiero que tú te hagas cargo de mi vida. Para hacer eso, yo necesito tener plena convicción. Si tú tienes un carro y tu carro es nuevo, 0 kilómetros o tiene 1 año, yo estoy seguro que tu carro no le darías a alguien que no conoces. Tu carro le darías para que maneje a alguien que tú conoces. Ni a tu propio hijo tal vez le das, porque dice: me lo va a chocar y va a tener problemas. Entonces, y por eso dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, es personal, que en Él cree, mas tenga vida eterna, no se pierda. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, el que cree en Él, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Aquí tenemos en esta imagen el momento de Jesús en la cruz. Jesús ocupando el lugar del centro. Jesús no tenía pecado, pero Jesús estaba ahí en el medio, porque ese lugar era tuyo o era mío, pero ocupando mi lugar. Pero al costado hay otro hombre, ladrón, que vivió mal, que le estaba diciendo: si tú te bajas de ahí y te salvas,
y después ya me puedes salvar a mí. Entonces voy a creer en ti. Y había otro al costado que le decía, nosotros nos hemos portado mal y merecemos estar aquí. Pero él no. Y le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo. Y eso es lo que hizo este hombre, creer en Jesús como el que vino para morir como el Mesías y que iba a regresar para llevar a los que creen en él. En ese momento creyó, y ahí en la cruz, ahí Jesús le dijo, hoy vas a estar conmigo. Por eso les digo, hay que reconocer la obra de Jesús, hay que creer en la persona de Jesús, que Él es el que vino para salvarme. Él es la persona que puede salvarme. Él es el que murió por mí, no hay otro. Y en sexto lugar, se salvan los que confiesan el nombre de Jesús. Jesús significa el Salvador. Y entonces, ¿qué significa confesar? Decirlo públicamente, expresarlo con nuestras voces y que otros nos puedan oír. Y por eso Pablo le dice a los romanos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Confesar es eso, admitirlo públicamente. Y pero admitirlo públicamente con esa confianza en el corazón y decir, Señor, tú eres el Señor, tú eres el Salvador, y Señor, ahora yo creo en ti y confío plenamente en ti. En este momento, Señor, yo quiero que tú me salves. Y por eso he puesto la imagen aquí de Pedro, que empezó a caminar en el mar. Y dice el texto, cuando empezó a sentir el viento y las olas, comenzó a hundirse. Y hundirse en el mar es muerte segura, porque no tienes ni boyas, no tienes ni cámara. Y entonces Jesús en ese momento estaba acercándose. ¿Y qué dijo Pedro? Pedro dijo, Señor, sálvame que perezco. Señor, públicamente lo dijo, Señor, sálvame que perezco. Y en ese momento el Señor le extendió la mano, lo levantó y lo hizo subir a la barca. Y eso es lo que nosotros necesitamos, verdaderamente confesar públicamente a Jesús y clamarle, decir, Señor, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador. Cuando uno hace eso, en ese momento Dios va a obrar. Así como a Pedro lo sacó del mar, así como al ladrón lo sacó de la muerte de la cruz para llevarlo al paraíso, de igual manera va a ser con cada uno de nosotros. Y para terminar, quiero decirles, los que se salvan, perseveran. No es una decisión, ya, yo quiero que me salve Jesús, chévere, bacán, no. Es una decisión donde yo digo, Señor, quiero que sea mi Señor, yo voy a caminar contigo para siempre. Y por eso Pablo le dice, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Y aquí el verbo retener es sostener bajo, no dejar que se vaya, prevenir, cuidar nuestra vida, nuestro testimonio, no dejar salir de nuestra mente esa promesa del perdón, de la salvación. Por eso cuando Juan escribe su carta al Apocalipsis, dice, he aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Y qué es lo que está diciendo Juan? ¿Qué es lo que tienes? Tu salvación. ¿Y qué es lo que necesitas hacer? Es cada día retener. Yo me salvo por fe, no por lo que hago. Simplemente digo, yo creí en Jesús. Jesús murió por mí, resucitó por mí, Jesús entregó todo por mí y ahora eso es mío. Yo lo acepté y Él es mi Señor y mi Salvador.
Te pregunto en este momento, tú que estás reunido en este lugar, ¿eres salvo? Si no sabes cómo salvarte, hoy te he explicado cómo puedes salvarte. Y si en este momento tú estás dispuesto a que Jesús sea tu Señor y tu Salvador, yo quiero orar por ti. Si estás ahí, por favor, quieres que Jesús te salve y quieres vivir tu salvación por toda la eternidad, ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y ora conmigo. Ahí en tu corazón puedes repetir conmigo. Dile estas palabras. Dile, Señor Jesús. Así dile, Señor Jesús, mi vida corre peligro. El mundo donde vivo es muy peligroso. La salud de todos se está deteriorando. Señor, no veo futuro en este planeta Tierra. Y ahora que he entendido, dile así, ahora que he entendido que tú has venido a morir por mí y has resucitado para regalarme vida eterna, dile así, Señor, quiero que en esta noche, quiero que en esta noche tú tomes mi vida, tú tomes mi vida, me perdones, me perdones, me salves. me salves, Sálvame, Señor Jesús. sálvame, Señor, Sálvame en este momento. sálvame en este momento. Regálame ese paraíso que le has ofrecido al ladrón en la cruz. Regálame ese paraíso de las ofrecidas de la madre. Regálame esa salvación que le diste a Pedro. Regálame esa salvación que le diste a Pedro. En este momento En este momento te confieso te confieso, como mi Señor mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Hoy creo en ti Hoy creo en ti con todo mi corazón. con todo mi corazón. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por venir a buscarme por venir a buscarme y hoy me has encontrado. y hoy me has encontrado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme. Amén. Amén. Si alguien ha hecho esta oración conmigo, puede levantar su mano física o su manito virtual. ¿Ya? Entonces, alguien, muy bien. Max, que el Señor te bendiga. Ahí Marco Antonio también. Rubén, ¿ya? Pueden poner su manito virtual. Pavel, Juan Manuel. eh, Muy bien, también Alejandro Vega Bermuy. Qué bueno es ver las manitos que se levantan. Quiero decirles a cada uno de ustedes que han hecho esta oración. Esa es la oración que les va a llevar al cielo por toda la eternidad. Esa es la oración que ustedes han hecho para que esa sangre que se derramó en la cruz pueda limpiar todos sus pecados. Y si lo han hecho de corazón, en este momento en sus corazones debe haber un pequeño latido ya de Jesús. De Jesús diciéndoles, estás perdonado. A partir de ahora eres salvo. Así que, amados amigos, bendecidos cada uno de ustedes por la salvación. Amén. Amén.